Señor, los invito a que me acompañen en el libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 1 y 2. Póngase de pie tantito para que se desentumba un ratito. Aleluya. Y vamos a agarrar un buen tiempo para meditar en la palabra. Versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo. ¿Me confirma con una vez cuando ya lo tenga? Bien, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo quiero que repita conmigo así como está de pie: mi familia, parte de mi testimonio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es bendita, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, bendice nuestra familia, bendice nuestra vida por medio de tu palabra. Permite que podamos entender la revelación de tu palabra en relación al testimonio y la parte importante y fundamental, el papel tan especial que desempeña nuestra familia, siendo parte, Señor, de nuestro testimonio cristiano. Permite que todas las familias, los matrimonios aquí reunidos, podamos ser edificados por medio de tu palabra y que podamos entender la importancia de cultivar una vida espiritual, de un ejemplo, Señor, cristiano, ejemplo de fe, de conducta y de comportamiento en nuestra casa. Dios mío, permite que todos podamos tener el grande privilegio que tuvo Josué de decir: mi casa y yo serviremos a Yahvé. Ayúdanos a encauzar, a canalizar, a instruir, a influenciar de manera poderosa a toda nuestra familia por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias por este día tan especial que tú nos das para poder oír tu voz escrita en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bien, voy a continuar con la serie que estoy dando acerca de la importancia del testimonio. Creo que este es el segundo mensaje o el tercer mensaje de esta serie, la importancia del testimonio. Y hoy vamos a estar considerando, hermanos, el papel tan especial que tiene nuestra familia como una parte muy indispensable en nuestro testimonio personal como hijos de Dios. Amén. Este es otro aspecto muy importante que debemos de considerar, que tu familia, mi familia, es parte de mi testimonio. Amén. Mi familia, su familia habla acerca de usted, habla acerca de su persona como hijo de Dios. Todos somos parte de una familia. Amén. Y yo quiero enfocarme hoy acerca de la condición espiritual de nuestra familia inmediata. Nosotros pertenecemos a una grande familia. Tenemos una familia en términos generales, una familia inmediata también. Nuestra familia se divide en un aspecto en la familia en general, pero también en otro aspecto en la familia inmediata. Ahora, influenciar la vida espiritual de nuestra familia en términos generales es muy complicado. En cierta manera, a veces hasta muy difícil. No es tan sencillo influenciar espiritualmente a toda nuestra familia en términos generales, pero influenciar de manera espiritual a nuestra familia inmediata, hermanos, sí es posible hacerlo cuando nosotros tenemos la voluntad de agradar a Dios,
Sí se puede. Ahora, yo quiero meditar en una pregunta en esta hora. ¿Cuál es nuestra familia inmediata? ¿Cómo está compuesta nuestra familia inmediata? Porque es en ese círculo familiar inmediato donde nosotros somos responsables y tenemos que trabajar y tenemos que cultivar y tenemos que influenciar, porque ese círculo inmediato, ese círculo familiar inmediato es parte de nuestro testimonio. Ahora, ¿cuál es nuestra familia inmediata? ¿Cómo está compuesta nuestra familia inmediata? Nuestra familia inmediata son todos aquellos que viven en nuestra casa. Amén. Todas aquellas personas que viven con nosotros, que compartimos el mismo techo, que compartimos la misma casa. La familia inmediata entonces, hermanos, está compuesta por tu pareja, tu cónyuge, tus hijos, tus hijas, incluyendo a sobrinos, sobrinas, tíos o X pariente que viva contigo bajo el techo, en el mismo techo. Amén. En la misma casa. Esos pertenecen a tu familia inmediata. Amén. Y la condición espiritual de ellos puede afectar o beneficiar tu testimonio cristiano. Amén. La condición espiritual de tu familia inmediata puede aprobar o desaprobar tu testimonio como hijo de Dios. Tu familia inmediata puede ser un medio de bendición para tu testimonio o un medio de contradicción para tu testimonio. Amén. Yo no sé si me estoy explicando en ese sentido. Que la condición espiritual de mi casa, de mi familia, afecta mi testimonio personal como hijo de Dios, o puede beneficiar mi testimonio personal como hijo de Dios. Amén. Ese es el propósito de este mensaje, reflexionar cómo está la condición espiritual de nuestra familia inmediata. Amén. La condición espiritual de todas aquellas personas que viven en nuestra casa, que son parte inmediata de nuestra familia, es muy importante en nuestro testimonio como hijos de Dios. Así que medita, por favor, cuál es la condición espiritual de tu familia inmediata, de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, las personas que viven en tu casa. La condición espiritual de ellos, hermanos, puede afirmar tu vida, tu fe, tu testimonio como hijo de Dios, o pueden contradecirlo. Miren, vamos a pensar en el texto que hemos leído. Quiero que me pongan los dos versículos 1 y 2 de Hechos, porque aquí tenemos un ejemplo poderoso, un ejemplo muy práctico. Y en esta sección de versículos habla acerca de la vida de Cornelio. Aquí está revelado el testimonio de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Qué clase de persona era Cornelio? Amén. ¿Qué clase de creyente era Cornelio? Cornelio vivía en una región perteneciente a Roma que se llamaba Cesarea, y era un hombre, hermanos, influyente. Tenía un cargo militar. Dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre militar, un hombre que tenía cierto estatus de autoridad delegada del César, del emperador. Pero a pesar de que era un hombre con cierto rango militar, era un hombre que la Biblia lo define como un hombre piadoso y ¿qué más? Y temeroso de Dios. Era un hombre espiritual. Su testimonio como hijo de Dios
quedó grabado y revelado en las páginas de la Biblia como un ejemplo para nosotros de la clase de persona que era, del tipo de cristiano que era, la clase de creyente que era. Pero hay algo más que se agrega y que tiene que ver con el testimonio de Cornelio. Hay algo más aquí. Se dice algo más de él. No solamente tenemos la evidencia de que era un hombre piadoso, de que era un varón temeroso de Dios, sino que también se agrega que no solamente él, sino toda su casa. Yo quiero que leas conmigo, repite conmigo: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? La familia de Cornelio, la casa de Cornelio, el hogar de Cornelio era parte de su testimonio como hijo de Dios. Él era un hombre piadoso. Como persona era piadoso. Como persona era temeroso. Pero no solamente él era piadoso, no solamente él era temeroso, sino que toda su familia, toda su casa. Amén. La Biblia da testimonio de él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la condición espiritual de la familia de Cornelio era parte fundamental de su testimonio como creyente? Su testimonio personal es que él era muy piadoso y muy temeroso, pero también se comenta, se dice que toda su casa. Ahora vamos a meditar. Nosotros podemos creernos muy temerosos de Dios, podemos ser muy espirituales como personas, pero ¿qué de la condición espiritual de tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cuál es la condición espiritual de tu casa? Porque tú aquí en la iglesia puedes ser un hombre muy espiritual, pero ¿qué de la condición de tus hijos? Tú puedes ser muy espiritual, muy obediente, muy honrado, muy temeroso, muy paciente, muy amoroso, muy servicial, pero ¿qué de la condición espiritual de los que viven en tu casa? Tenemos que entender que la condición espiritual de nuestra familia, hermanos, es parte fundamental de nuestro testimonio. Cornelio fue un gran hombre, un excelente padre, un gran esposo y un creyente ejemplar que con su fe logró influenciar a toda su casa, su familia, logró transmitir su fe, logró transmitir su adoración, logró transmitir su temor reverente, logró transmitir su devoción a Dios. No solamente él era muy obediente, no solamente él era temeroso, no solamente él era creyente, sino que él logró, hermanos, influenciar a toda su familia y meterla dentro de esa convicción de vida que tenía él. Qué maravilloso ejemplo, hermanos. No solamente Cornelio era él y toda su casa. Es importante que entendamos que no solamente debemos ser nosotros, sino que debe ser nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo y aquellos parientes que vivan con nosotros también en la casa. Puede ser un primo, un sobrino, quien sea. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener la capacidad de influenciarlos y transmitirles nuestra fe, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro servicio, la manera de cómo amamos y le
honramos a Dios. Amén. ¿Qué ejemplo más maravilloso? La condición espiritual de la casa de Cornelio era parte de su testimonio como creyente en Dios. Ese es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Si nuestros hijos no son personas espirituales, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de influenciarlos. Amén. Tratar de meterlos. Con mucho más razón si viven y dependen de nosotros. Si están bajo nuestra autoridad. ¿Cómo que te vas a quedar y no vas a ir a la iglesia? Vámonos, te vas alistando y vámonos. Amén. Son parte fundamental de nuestro testimonio. Miren el gran ejemplo a seguir de Cornelio. Cornelio es un hombre de autoridad. Y a los primeros que logró influenciar fue a su casa. Y aunque la Biblia no lo revela aquí, pero yo estoy seguro que Cornelio no solamente influenció a su casa espiritualmente, sino también aquel escuadrón o aquella legión o qué sé yo, cómo se llamaría, hermanos, la compañía de soldados que traía bajo él, bajo su cargo. Yo estoy seguro que él espiritualmente los influenciaba. Amén. Porque él sabía que era parte de su testimonio. Yo quiero leerte este comentario que el Señor me ponía en mi corazón ayer. El mayor legado que un cristiano pueda dejarle a su familia, escucha bien lo que le estoy diciendo, el mayor legado que un cristiano pueda dejarle a su familia es el ejemplo de fe, de devoción y de su amor a Dios. Es el mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos como herencia. Un ejemplo de fe, de devoción y de amor hacia Dios. Preocúpate por cultivar y desarrollar una sana condición espiritual en tu familia. Es bueno que te preocupes por lo material. Eso es maravilloso. Síguelo haciendo. Sigue esforzándote. Sigue trabajando arduamente por dejarle, si puedes, una herencia material a tus hijos. Eso es bueno. Pero así como te preocupas por lo material, por dejar una buena casa, un buen carro, una buena herencia, qué sé yo, una buena carrera, una buena profesión, preocúpate también de dejarle una herencia espiritual que ellos puedan seguir el ejemplo de tu fe, el ejemplo de tu amor, el ejemplo de tu temor, el ejemplo de tu servicio, el ejemplo de tu devoción, el ejemplo de tu relación con Dios. Preocúpate también por lo espiritual. Amén, aleluya. Muchas veces cometemos el error que nos preocupamos más por lo material y nos la pasamos trabajando y trabajando y metiendo horas extras y trabajo y trabajo y trabajo. Está bien, pero preocúpate por lo espiritual también. Amén. Preocúpate por lo espiritual, porque la herencia terrenal, ¿cuánto le puede tardar a tus hijos? Una herencia material que tú le dejes, ¿cuánto le puede tardar? ¿10 años? ¿20 años? ¿15 años? Si la saben administrar. Pero la herencia espiritual, el legado espiritual que tú le des a tus hijos, eso les va a perdurar hasta la eternidad. Eso les va a ayudar a vivir en la eternidad. Amén. Entonces Cornelio fue un hombre que supo influenciar espiritualmente a toda su casa, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Le había enseñado a su familia a ser piadosa. Le había enseñado a su familia a ser temerosa de Dios. Le había enseñado a su familia a amar a Dios, a honrar a Dios, a servir a Dios. ¿Qué le estamos enseñando a nuestra familia? Como padres, como cristianos, como creyentes, ¿qué le estamos enseñando a nuestra familia? ¿A que sean indiferentes y que no vengan a la iglesia?
si no frecuentamos el templo, si no nos congregamos regularmente, eso es lo que le estamos enseñando. ¿Qué le estamos enseñando a nuestra familia? Es parte de nuestro testimonio. Rehusamos a no apoyar la obra de Dios. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A que sean mezquinos? ¿A que sean egoístas? ¿Qué le estamos enseñando? Nuestra familia, la condición espiritual de nuestra familia, habla acerca de la clase de persona que yo soy. Amén. La condición espiritual de tus hijos habla de la clase de creyente que tú eres. Oh, aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Cornelio era piadoso y temeroso con toda su casa. Amén. Así que número uno, la condición espiritual de nuestra familia es parte fundamental de nuestro testimonio. Grábatelo siempre. Mire, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del testimonio de muchos creyentes que amaban y que le sirvieron diligentemente a Dios, en la revelación de muchos de estos personajes también hay un dato adicional, hay una revelación adicional, hermanos, y en la mayoría de ellos siempre se menciona su casa o se menciona su familia como parte de su testimonio. En el Nuevo Testamento hay muchos, solamente voy a mirar 4 ejemplos de hombres y mujeres que amaron a Dios, cristianos, creyentes, discípulos que le sirvieron a Dios, pero no solamente ellos, sino que le sirvieron y amaron a Dios con toda su casa, y que involucraron a su casa y que lograron influenciar espiritualmente la manera, la condición de su familia. Vamos a mirar Hechos 16:14. Hechos 16:14. Lo tenemos ahí y habla acerca del testimonio de una mujer llamada Lidia. Un nombre muy bonito, bíblico. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjense el testimonio de esta mujer. La Biblia da testimonio de esta mujer. ¿Qué clase de mujer era? Una mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, era una mujer sensible a la voz de Dios. Era una mujer sensible de corazón. Pero no solamente ella. Miren el versículo 15. Aquí miramos el testimonio personal de ella. Ahora miren. Y cuando fue bautizada, ¿y qué más? Oh, qué maravilloso, hermano, cuando logramos influenciar a nuestra familia con nuestra fe. Fíjese. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿se da cuenta que la familia de esta mujer era parte de su testimonio? Amén. Ojalá en esta hora de la tarde podamos entender esta maravillosa revelación y nos preocupemos más por la condición espiritual de nuestra casa, de nuestra familia. Si los padres no se quieren bautizar, imagínense los hijos. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea que se bautizó ella, ¿y quién es más? Y su familia. Amén. Estaban juntos, eran una familia. Lo hacían en familia, amaban a Dios en familia, adoraban a Dios en familia, le servían a Dios en familia, honraban a Dios
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Era una familia que le servía a Dios, amaba a la obra de Dios y amaba a los siervos de Dios. Amén. Era una familia maravillosamente cristiana. Podemos decir que Lidia y su familia le servían a Dios. Otro ejemplo, Hechos 16:27. Hechos 16:27. Aquí tenemos el testimonio de otro creyente, otro que se convirtió, otro que creía en Dios. Y no solamente él, sino que cuando recibe la palabra, hermanos, inmediatamente se preocupó de meter a su familia, de involucrar a su familia. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Estamos hablando de aquel hombre que era el encargado de la prisión, de la cárcel donde el apóstol Pablo y Silas estaban presos por el evangelio. Hasta aquí nos damos cuenta que este hombre no tenía temor a Dios, no tenía conocimiento de la revelación del evangelio. Miren lo que quería hacerse. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que iba a hacer? Se iba a suicidar, se iba a matar. Amén. Porque él era el responsable de la vida de los presos, y los presos, él creía que habían huido por causa del temblor. Pero mire el versículo que sigue, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora miren, hasta el 34, vamos a leerlo poco a poco. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjense que la pregunta es en relación a su persona de manera individual. Fíjense, él estaba buscando salvación para él. Miren la respuesta, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Tu familia es parte de tu fe. No la descuides. No tengas en poco la instrucción de tus hijos. No tengas en poco el servicio, la participación, el involucramiento de tus hijos en las cosas de Dios. Tu familia es parte de tu fe. Amén. Y después, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué sucedió? ¿Qué creen que pasó? 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su familia. Estamos hablando de la 1, 2 de la mañana, el apóstol Pablo haciendo bautizos con un hombre que puso el ejemplo y que después jaló a toda su casa. Vamos a ser cristianos, vamos a recibir la palabra, nos vamos a convertir. ¿Cuáles habrán sido las palabras de la boca de este hombre con su familia aquella noche? Imagínense a los hijos todos dormitados, quitándose las lagañas, la esposa toda greñuda, estaban durmiendo, era medianoche, quizás estaban hasta en pijama todavía. Y ahí en la noche, quizás, hermanos, en el frío, en la oscuridad ahí, atentos a la palabra, escuchando la palabra, y él toma la decisión y se bautiza. Pero no solamente él, sino que le dice a su casa: vamos a bautizarnos, tenemos que ser cristianos, tenemos que amar a Dios, tenemos que
servir a Dios, él y su casa, tú y tu casa, yo y mi casa. Esa debe ser la mentalidad, esa debe ser nuestra convicción. Yo y mi familia, yo y mi casa, no me voy a dar por vencido, no voy a descansar hasta ver que mis hijas, mis hijos les sirvan a Dios. No me voy a agüitar, no me voy a dar por vencido, no voy a tirar la toalla, voy a seguir luchando, voy a seguir insistiendo. No importa que me cuesten ayunos, no importa que me cuesten horas de oración, no importa que yo me ponga flaco en ayunar, en orar, no importa. Voy a luchar hasta que mi familia les sirva a Dios. Yo y mi familia, tú y tu familia. Esa es la mentalidad, hermanos. Esa es la convicción. Él y su casa, dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se da cuenta, él y su familia, se repite mucho, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos se regocijaron, todos eran cristianos. Qué maravilloso es cuando toda la familia le sirve a Dios, cuando toda la familia le honra a Dios. Y estoy hablando de la familia inmediata, no estoy hablando de la familia en general, porque eso es imposible, hermanos. Yo tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en Cancún, tengo familia en muchas partes, y no se puede influenciarlos a todos, no se puede, pero sí se puede influenciar a los que viven con nosotros en casa. Cuando tenemos la voluntad de hacerlo para agradar a Dios, sí se puede. Amén. Claro que se puede. ¿Quién dijo que no se puede? El diablo, pero la palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Otro ejemplo, Hechos 18:8. Tenemos el testimonio de otro varón. Este era otro creyente. Ahora este varón o este hombre se llamaba Crispo. Crispo. Si tú reniegas porque tienes un nombre un poco raro, no te preocupes, hay muchos en la Biblia, tú eres el único. Crispo. Imagínense ese nombre así como Crispo. El principal de la sinagoga, no era un hombre común, es un hombre en una posición también muy religioso. La sinagoga era el lugar donde estudiaban la Torá, la ley de Moisés. Él era el encargado ahí. Amén. ¿Y qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la familia era parte de la fe de estos hombres? La familia, la condición espiritual era parte de su fe. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo se convirtió a Cristo juntamente con toda su casa. Todos se hicieron cristianos. Qué tristeza, hermanos, es ver hoy en día que en familias hay 2 o 3 que son cristianos y 4 o 5 no son cristianos. Yo creo que tiene mucho que ver el testimonio, tu conducta, tu comportamiento en tu casa para que se conviertan los demás. Amén. Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Otro ejemplo, el último ejemplo, Hechos 21:8. Señor, y esto está fuerte para los predicadores. Ayúdanos, papá. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ¿quién era Felipe? El evangelista, era un predicador del evangelio. Era un predicador, era un hombre que predicaba la palabra.
que era uno de los 7, era diácono. Fue nombrado al principio como diácono. Después salió al ministerio a predicar. Y posamos con él, es decir, Pablo y sus colaboradores llegaron a la casa de Felipe. Y vamos a ver el testimonio de Felipe por medio del apóstol Pablo. O sea, lo que Pablo miró en la casa de Felipe. ¿Qué clase de familia era la de Felipe? ¿Cómo era su casa? Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la condición espiritual de su familia. ¿Cómo era su familia? Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Cómo era la familia de Felipe? Eran una familia que había aprendido a servirle a Dios. Qué pena que hoy se le tiene que andar rogándole casi a nuestros hijos que le sirvan a Dios. Qué vergüenza. Amén. Miren cómo era la familia de este hombre. Las 4 muchachas le servían a Dios. No eran profetas, pero tenían el don de profecía. Servían en la iglesia, trabajaban en la iglesia, se involucraban en la iglesia. Qué maravilloso cuando toda la familia le sirve a Dios, cuando todos trabajan para Dios. Involucra a tus hijos, dale la libertad de que les sirvan a Dios. No se los prohíbas, no se los impidas. Déjale que le sirvan a Dios, déjale que le canten a Dios, déjale que toquen para Dios, deja que se metan en un ministerio. Eso es maravilloso. ¿Qué prefieres? ¿Que anden de vagos? ¿Que anden de pandilleros? ¿Qué prefieres? Aleluya. Tenemos que entender que la condición espiritual de nuestra familia es parte de nuestro testimonio. No se los impidas. Yo creo que Felipe, hermano, estaba encantado con la clase de hijas que tenía. No eran cholas, no eran emos, no eran pandilleras, no eran vagas. Sus hijas eran siervas de Dios. Sus muchachas eran siervas de Dios. ¿Qué padre no se va a sentir complacido y privilegiado mirar que sus hijos, que sus hijas, hermano, aún siendo pequeños, están sirviéndole a Dios? Oh, mi hermano, eso es maravilloso. Pero para que eso suceda, tú tienes que predicarles con el ejemplo. Sirve a Dios. Y en cualquier oportunidad, mete a tus hijos. No se los impidas. Es una loquera, falta de entendimiento andarle prohibiendo a los hijos eso. Amén. Tenemos que involucrarlos, tenemos que apoyarlos. Acuérdate, tus hijos son punta de lanza. Ponlos en las manos, prepáralos y ponlos en las manos de Dios para que Dios los use en los que Él quiera usarlos. Mi responsabilidad como padre es preparar a mis hijas, enseñándoles la Biblia, la doctrina, enseñándoles teología. El día de mañana que sean grandes, adultas, no importa que sean profesionistas, pero que les sirvan a Dios. Yo le decía a Karen, no importa si estudias una licenciatura, una ingeniería, aparte de la licenciatura, de la ingeniería, tú tienes que ser una predicadora, tú tienes que ser una portadora del evangelio. Y mi responsabilidad como padre es cultivar la vida espiritual de ellos. Amén. Enseñarles, estar ahí, preparándolas, capacitándolas. Tú tienes que vivir con la mentalidad que tus hijos son punta de lanza. Tienes que prepararlos, tienes que trazarlos, tienes que formarlos y ponerlos en las manos del valiente, en las manos de Cristo, para que cumplan su propósito. Amén. Qué bendición cuando nuestra familia es un ejemplo de fe y respalda y aprueba nuestro testimonio con su condición espiritual. Ya miramos 4 ejemplos: Cornelio, Lidia, son 5 ejemplos: Cornelio, Lidia, Crispo y Felipe. Ellos y su casa amaban, trabajaban y le servían a Dios. Ellos y su familia.
Ahora la pregunta, ¿y nosotros? ¿Somos nosotros? ¿O es nuestra familia también con nosotros? ¿O nada más somos nosotros? ¡Qué desgracia cuando nuestra familia desaprueba y contradice nuestro testimonio con su mal ejemplo! Voy a volver a repetir. Número 2. ¡Qué desgracia cuando nuestra familia desaprueba y contradice nuestro testimonio con su mal ejemplo! ¡Qué desgracia para un padre cristiano cuando sus hijos contradicen la fe que él predica con su mal ejemplo! En la iglesia, en la calle, en la escuela. ¡Qué desgracia, hermanos! ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza cuando nuestros hijos contradicen nuestra fe que tenemos como cristianos! En la Biblia existieron hombres de Dios. Eran hombres de Dios que amaban a Dios, pero que no supieron influenciar y encaminar a sus hijos por el buen camino de fe que ellos caminaron. Sus testimonios fueron manchados, criticados y señalados por la nefasta condición espiritual de sus hijos. Vamos a mirar un ejemplo. 3 ejemplos vamos a mirar. Vamos a mirar el ejemplo muy conocido de un hombre del Antiguo Testamento que era un sacerdote de Dios. Era un sacerdote de Dios, era un ministro de Dios. Pero la Biblia dice que sus hijos eran impíos. Primero de Samuel 2:12. Primero de Samuel 2:12. Qué tragedia que Elí era el sacerdote, era el que tenía la ley de Dios, y que sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Que este era un hombre de Dios y que el pueblo venía a buscar la ley de Yahvé de su boca como sacerdote, como ministro de Dios, y sus hijos eran unos impíos. Y no solamente eso, no tenían conocimiento de Yahvé. ¿Quién era el responsable? ¿Quién fue el culpable de que sus hijos salieran impíos? De que sus hijos fueran impíos y que no tuvieran conocimiento de Dios. ¿Quién fue el culpable? Él, como sacerdote, como padre. Nunca se preocupó por instruir a sus hijos. Nunca les enseñó la revelación de Dios. Y miren, en el original dice, eran hijos de Belial. En nuestra expresión del 60 utiliza una frase más suave, impíos, pero en la versión original dice, eran hijos de Belial. Belial. Y ustedes saben, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le llama Belial? Eran hijos del diablo. Eran hijos tremendos, hermanos. Hijos de un ministro, hijos de un hombre de Dios. Qué vergüenza para un pastor, para un predicador, que sus hijos sean impíos, que sus hijos no tengan temor de Dios, que sus hijos no amen a Dios. Qué vergüenza para nosotros como cristianos, que nosotros estemos aquí continuamente en la iglesia buscando a Dios, expresándole nuestro amor a Dios, hermano, y allá nuestros hijos haciendo maldades, impiedades. Eso es una mancha para nuestro testimonio. Eso es una causa de señalamientos y críticas para nuestro testimonio. Por eso, hijos de cristianos, jóvenes, jovencitas, tengan mucho cuidado con la actitud, el comportamiento, hermanos, las acciones que toman allá afuera. Nunca contradigan la fe que sus padres predican con su mala conducta, con su mal comportamiento. Deben de tener mucho cuidado, porque la condición espiritual de ustedes como hijos es parte del testimonio de sus padres. Mucho cuidado.
Qué desgracia para Elí. Él conocía mucho de Dios, pero sus hijos no tenían conocimiento. Él amaba a Dios, pero sus hijos eran impíos. Qué vergüenza, hermanos. Hay otro hombre también, un tremendo hombre de Dios, hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Fue juez, fue profeta y fue sacerdote. 3 funciones tenía. Y fue el eslabón entre el gobierno teocrático y la monarquía en Israel. Fue el eslabón entre el periodo de los jueces y el reinado y el periodo de los reyes. Samuel, tremendo hombre de Dios que desde su niñez lo vistieron como profeta, como sacerdote. Pero qué desgracia para Samuel, que en este sentido falló y no supo influenciar a sus hijos como debería de ser. Primero de Samuel capítulo 8. Primero de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Le puso nombres bonitos, pero no los educó como debería de ser. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Versículo 3. Pero miren qué clase de hijos eran. Pero no anduvieron en los caminos, no anduvieron por los caminos de su padre. Fíjense, no anduvieron. Algo pasó, algo falló. Los errores y los fracasos de un hijo son la deshonra de un padre. Amén. No tuvieron. Samuel era un hombre excelente, un gran hombre de Dios, repito, juez, profeta y sacerdote. Pero en el área espiritual de sus hijos falló. Como padre falló, descuidó su responsabilidad. Probablemente le faltó un poco más de mano dura, le faltó más disciplina, le faltó más coraje quizá, le faltó más reprensión. No sabemos en qué área específicamente Samuel falló, pero la Biblia da testimonio de que sus hijos se apartaron del camino y del ejemplo de vida espiritual que tuvo Samuel como padre. Se apartaron rotundamente. Y algo más. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y fue tanta la maldad de los hijos de Samuel que el pueblo vino con Samuel y le reclamó y le dijo: no queremos que tus hijos nos gobiernen, porque tus hijos se han apartado, son malos. Y fue ahí donde empezaron a pedir rey. Queremos un rey, danos un rey. ¿Por qué? Porque estaban hasta el tope de la maldad de los hijos de Samuel. Qué deshonra, hermanos, para un ministerio de esa naturaleza. Qué vergüenza para un hombre, para un hijo de Dios, para un cristiano, para un creyente, que sus hijos anden de malandros. Todavía más si nacieron y crecieron en la iglesia. Bueno, no nacieron, pero crecieron en la iglesia. Amén. Qué tristeza. Tenemos que tener más cuidado en la formación de nuestros hijos, en la condición espiritual de tus hijos. Hay un compromiso mucho mayor para ti, que tus hijos están pequeños y que andan aquí gateando o aprenden a caminar. Hay un compromiso mucho mayor que es parte de tu testimonio, hermanos, educarlos, instruirlos, para que cuando lleguen a jóvenes no anden haciendo travesuras que contradigan tu fe como hijo de Dios.
Otro hombre, hermanos, que también fue un hombre tremendo. La Biblia da testimonio de que no ha existido otro hombre como él. Pero si miramos la condición espiritual de su casa, fue un desastre. Amén. David. ¿Quién era David? David era la clase de hombre que Dios dijo: anda conforme a mi corazón. Pero si analizamos la condición espiritual de sus hijos eran malignos. Uno salió asesino, otro salió violador y otro salió rebelde. Adonías, si no mal recuerdo, abusó de Tamar, violó a su propia hermana. Absalón, hermano de Tamar, mandó a matar a su propio hermano, Adonías. No sé si fue Adonías, fue Amón. Amén. Fue Amón. Y después Absalón se rebela contra David y lo quiere quitar del reinado. Imagínense, hermanos, qué mancha, qué dolor de cabeza, qué vergüenza para David, hermano. Yo pienso, hermano, que haya sido algo terrible para David mirar la condición tan maligna de sus hijos. Seguramente descuidó su responsabilidad de padre de influenciar a su familia, de influenciar a sus hijos en la fe, la pasión, el amor, la devoción, la adoración que tenía para con Dios. Probablemente David era el clásico cristiano que se iba solo a adorar a Dios y no llevaba a sus hijos. Amén. Otro asunto hubiera hecho si David desde muy pequeño a todos los hubiera metido en la adoración. No hubieran salido así. Lo más probable es que David, solamente él sacaba tiempo para Dios y no metía a sus hijos en la adoración, no metía a sus hijos en el servicio, no involucraba a sus hijos. ¿Y qué podemos esperar de unos hijos de creyentes que no se preocupan por involucrar a sus hijos en las cosas santas, en las cosas sagradas? ¿Qué futuro les puede esperar a esa clase de hijos? Que sean indiferentes, que no amen a Dios, que sean rebeldes. Amén. Qué tristeza que nuestros hijos contradigan la fe que nosotros predicamos y nuestro testimonio sea criticado por el mal comportamiento de ellos. Punto número 3. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como padres de familia, es cultivar y desarrollar un ambiente de fe y devoción a Dios de manera permanente en nuestras familias. Hay 3 principios que nos van a ayudar. 3 principios. Primero, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que exhortar a nuestros hijos que amen a Dios y que obedezcan a Dios. Tenemos que hacerlo continuamente. Continuamente. Es un principio poderoso que nos va a ayudar a influenciar espiritualmente a nuestra familia. Tenemos que exhortarlos que amen y que obedezcan a Dios. Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Y desde más pequeño mucho mejor. Entre más pequeñitos mucho mejor. Amén. Tenemos que exhortarlos que amen y que obedezcan a Dios. Mire, aquí está hablando Dios. Mire lo que decía Dios. Porque yo sé que mandará ¿a qué? Y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahvé. Fíjese la confianza que Dios tenía en Abraham. Dios estaba seguro, totalmente convencido, totalmente confiado que Abraham iba a mandar a su familia y a sus hijos que caminaran en el camino de Dios. Dios estaba seguro de que así sería. Amén.
Y Abraham lo hizo. Isaac fue un hombre muy tranquilo que amó a Dios. De los hijos de Isaac, uno salió un poquito rebeldón, pero Dios trató con él, hermanos, y por ahí viene la línea del Mesías. Después dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No sé si logramos entender esto. Para que muchas de las promesas se cumplan, tiene que ver la condición espiritual de nuestra familia. ¿Cuál era el requisito para que todo lo que Dios le había prometido a Abraham se cumpliera en él? ¿Cuál era el requisito? Que mandara a sus hijos que amaran y obedecieran a Dios. Dios nos dé el discernimiento para que podamos entender esto. ¿Ok? Otro principio fundamental que nos va a ayudar a influenciar espiritualmente a nuestra familia es el siguiente. Establécele límites que protejan su reputación como hijos de cristianos. A tus hijos tú tienes que establecerles límites. Yo estoy en contra de esa filosofía que muchos padres cristianos dicen: no, yo a mis hijos no les prohíbo nada, que ellos toquen de todo y prueben de todo, para que ellos experimenten de todo, y ya después que ellos tomen una decisión si van a amar a Dios o le van a servir a Dios. No, yo te aseguro que van a probar el mundo y les va a gustar. Amén. Van a probar el mundo y les va a gustar, y después va a ser difícil arrancarlos del mundo, sacarlos del mundo y que caminen amando a Dios. Bíblicamente uno tiene que ponerle límites a los hijos, limitarlos. ¿Cómo vas a depositar absoluta confianza en un muchacho de 12, 13, 14, 15 años cuando no sabe ni lo que quiere? ¿Cómo vas a depositar confianza? Yo amo a mis hijas, yo amo a Suri, pero yo no le tengo confianza en algunos sentidos. En una ocasión ella me decía: papá, es que tú no me tienes confianza. ¿Verdaderamente no te tengo confianza todavía? ¿No has llegado a una edad madura todavía? ¿Todavía no eres madura? ¿Cómo le vas a depositar confianza total y absoluta a tus hijos en la edad de la juventud, hermanos, para que hagan lo que ellos quieran hacer, cuando todavía no tienen la capacidad de discernir, todavía no tienen la capacidad, hermanos, de tomar una elección correcta, sabiamente? Nuestros hijos tenemos que ponerles límites que protejan su reputación, su testimonio. Límites que protejan mi reputación como hijo de Dios. Límites que protejan mi reputación, mi testimonio como creyente. Y te voy a dar un ejemplo. Jeremías 35:2. Vamos a mirar. Y a mí me impresiona, hermanos, la actitud de este padre, la determinación y la limitación de este padre de familia, hermanos, influenció a muchas generaciones. Aquí la historia gira en el contexto cuando Dios le quiso dar una lección de fidelidad y de obediencia al pueblo de Israel, tomando a la familia de los recabitas. Porque los recabitas habían tomado un principio, un mandamiento de uno que había vivido en la antigüedad y que estableció un límite para ellos como familia. Miren lo que dice: ve a la casa de los recabitas. Dios mandó a Jeremías y le dice: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Yahvé, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Ese fue el mandato. Dios le dijo a Jeremías: ve, llama a los recabitas, mételos y diles que tomen vino. ¿Y qué pasó? Vamos a leer la historia hasta el 9. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. El versículo que sigue:
Y los llevé a la casa de Yahvé, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de Salum, guarda de la puerta. 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo: bebed vino. Ahora, vamos a meditar en esto. ¿De dónde venía la orden? De Dios. De Dios. Y era una manera de probar el corazón de los recabitas y una manera de probarle al pueblo de Israel que el mandamiento de un hombre de la tierra, hermanos, sus hijos lo habían guardado de generaciones a generaciones, y el mandamiento de Dios para con el pueblo lo habían tenido en poco. Había podido más la palabra de un hombre que la palabra de Dios para su pueblo. Ahora, ¿por qué digo esto? Por lo siguiente, versículo 6. Mas ellos dijeron, los recabitas dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Fíjense qué limitación. Un hombre muy sabio llamado Recab, que él estableció una limitación en su generación y les dijo: hijos míos, ni ustedes ni sus hijos, no quiero borrachos de mi familia. Así de fácil. Fíjense, y pasó generaciones y generaciones, y ese mandamiento, esa limitación, esa orden se mantuvo transmitiéndose de generación en generación. Y aunque la orden venía de Dios, diles que tomen vino. Mire la convicción de esta familia: no tomaremos vino, porque nuestro padre nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Vamos a seguir leyendo hasta el 9 para terminar la historia. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde habitáis. 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Miren, hermano, qué maravilloso principio, qué valor de padre, qué valor de papá. Estableció una orden y se cumplió y la obedecieron. Qué manera poderosa de influenciar a la familia, a los hijos, poniéndole limitaciones que no deshonran a Dios. Yo creo que en esta área muchos de nosotros como padres como que nos falta un poquito más. En el caso de los varones, amarrar nomás los pantalones y empezar a establecer principios, hermanos, de autoridad en la casa. Y a las hermanitas amarrarse bien las faldas también y no ser alcahuetas. Porque sinceramente yo quiero que analicen nada más un poquito la condición espiritual de sus hijos. Analicen nada más, piensen cuál es la condición espiritual de sus hijos. Amén. No se te olvide que tus hijos, tu familia, la condición espiritual de tu casa es parte de tu testimonio. Es parte de mi testimonio. Este hombre dijo: no quiero que beban, no quiero que tomen vino, no quiero que hagan esto, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni nadie de su familia. Y la orden se mantuvo. Por cuestiones de testimonio tenemos que ponerle limitaciones a nuestros hijos. Qué triste cuando muchos cristianos dicen: no, que mis hijos hagan lo que quieren, que el pastor no se meta. No me meto, y después vengan a contar lo que pasa, lo que van a hacer. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Amén. No les prohíban nada, déjalo que hagan lo que quieran. Al ratito no vengas chillando conmigo que te aconsejo. Es tu problema. Arréglatela como tú puedas. Tenemos que velar por el estado espiritual de nuestra casa, hermanos. Qué ejemplo más maravilloso de este hombre, ¿verdad?
se encargó de que sus hijos obedecieran al mandato de Él. ¿Con qué propósito? Para que les fuera bien en la tierra, para que prosperaran, para que fueran bendecidos. Tercer principio: tenemos que instruirlos diariamente en la palabra. Diariamente, que no falte un día que no te sientes con tus hijos, con tus pequeños a leer la Biblia. Si tienes tiempo para el trabajo, tienes tiempo, debes de tener y sacar tiempo para lo espiritual. Leer con ellos Deuteronomio 6:5, enseñarles que tienen que amar a Dios, que deben de amar a Dios, meterles esa palabra que tienen que amar, que aprendan a amar a Dios, que no dejen de amar a Dios. Cerciórate que aún después de tu muerte tus hijos sigan amando a Dios. Preocúpate que después de tu muerte tus hijos sigan amando a Dios. Yo me cercioraré que aún después de mi muerte física, hermanos, mis hijas sigan amando a Dios. Lo voy a hacer. Voy a insistir. Quizá dejen de amar al viejo, pero que no amen a Dios. Amén. Que amen a Dios. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo que sigue: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero estarán en ti, y después, versículo 7, esas mismas palabras se las repetirás a tus hijos. Se las vas a repetir. No importa, como disco rayado, repíteselas. Búscale textos, diferentes textos. Hay muchos textos donde se nos manda que amemos a Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. En cualquier oportunidad que tenga, háblales de Dios, que amen a Dios, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Les vas a repetir, lo vas a influenciar, les vas a enseñar que amen a Dios, que no deshonren a Dios, que aprendan a amar a Dios. Les tienes que enseñar que se congreguen. ¿Cómo les vas a enseñar que se congreguen a la iglesia? Congregándote. Si no te congregas, ¿cómo les vas a enseñar? Les vas a enseñar que obedezcan a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra. Mi hermano, bienaventurado, yo termino con esto: bienaventurado el hombre y la mujer que en toda su casa, su familia, sean un testimonio vivo y eficaz de su fe en el Señor Jesucristo. Y que sean un ejemplo de amor, servicio y obediencia a Dios. Dios nos conceda la gracia de poder decir, como dijo Josué, repítalo conmigo: mi casa y yo serviremos a Yahvé. Yo me quedé impresionado en esta vez que fui a Guadalajara, en la iglesia que tenemos ahí, Roca de Salvación, porque el pastor y sus hijas son los que están metidos, involucrados en la alabanza. Miren, hay una hija del hermanito y ellos están empezando. Está embarazada la muchacha y ella es la que toca la batería con su pancita, pero ahí está tocando la batería. Y la otra está con el teclado, la otra muchacha. Y el otro está con la guitarra, y el otro está con un pandero. Toda la familia metida ahí, sirviéndole al Señor. ¿A poco no es maravilloso eso? Enseñémosles a nuestra familia que fuimos diseñados para amar a Dios y fuimos salvados para amar a Dios. Quiero que te pongas de pie. Espero que este mensaje haya despertado un interés, hermano, por cultivar una vida espiritual abundante en tu familia. Si has descuidado tu familia, tú no la sigas descuidando. La condición espiritual de tu casa, habla acerca de tu persona como cristiano.
Yo quiero que cierres tus ojos